Muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa, aunque por razones obvias tengamos que celebrarla telemáticamente, pues todos debemos hacer y debemos seguir haciendo esfuerzos y sacrificios frente a la pandemia con tal de que podamos lo más rápidamente posible cuanto antes volver a la normalidad en nuestro país. Una convocatoria de rueda de prensa para dar a conocer el análisis que hace la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE tras una semana política clave para que el futuro de España pueda tener una perspectiva clara de reconstrucción y mejoramiento en lugar de una perspectiva de crisis y obstruccionismo. La dirección del Partido Socialista, en su totalidad, ha valorado muy positivamente y con una esperanza reforzada respecto de las posibilidades del parlamentarismo el nuevo escenario político que se abre en España. El jueves pasado, una mayoría sin precedentes en un contexto multipartidista como el actual votó contra las enmiendas a la totalidad presentadas contra el proyecto de presupuestos generales del Estado, elaborada por el Gobierno de coalición, lo que abre un nuevo escenario para todas las fuerzas políticas. Asistimos a una votación muy relevante, muy importante, tanto por su resultado numérico como por lo que supone políticamente, cualitativamente para España. Tras 2 días de un intenso debate transversal entre partidos diferentes, algunos incluso en las antípodas de otros, una mayoría de 198 diputados pertenecientes a 12 formaciones distintas tumbó las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular, por Vox, por Junts per Cat y la CUP, entre otros partidos de la oposición. Una votación, quiero recordar, que no presume, lógicamente, la votación final a los presupuestos generales del Estado, pero que muestra con nitidez las dos alternativas políticas que se dan hoy en España. Por un lado, la alternativa del diálogo, la negociación y la transacción como ámbitos naturales de la política para afrontar el debate de los presupuestos generales del Estado más importantes de la democracia, sin duda. Y por otro, el camino de la negación a priorística del debate de cuentas públicas, muy importantes, como digo, en medio de la peor crisis que se recuerda. En definitiva, una disposición a abordar los contenidos de la política de gastos, de inversiones, de ingresos, o simplemente negar la posibilidad de este debate. Y una abrumadora mayoría dijo sí a algo tan necesario como que se tramiten estos presupuestos para poder debatir con una actitud propositiva, constructiva, de qué partidas deben dedicarse y qué políticas deben implementarse para superar la crisis y construir entre todos el futuro de nuestro país. Quiero recordar, porque hay quienes se empeñan en desviar el foco de lo importante, que lo que está en juego es decidir entre todos la distribución de una partida presupuestaria sin parangón. Hablamos de 550.484 millones de euros de gasto consolidado, un 19,4% más que en las cuentas de 2020. Y el cauce que le damos también a 26.634 millones de euros de fondos europeos para tomar la senda de la reconstrucción. Lo sustantivo, lo relevante y lo decisivo de la votación fue la tramitación de unos presupuestos generales del Estado que no son del Partido Socialista, no lo serán ni de Unidas Podemos, sino que deben ser del conjunto del país. Con todo, tras agradecer por igual a todos y cada uno de los partidos que apuestan por el debate de estos presupuestos generales del Estado, su apuesta por dotar a nuestro país de unas cuentas públicas que permitan solucionar los problemas de los parados, de los autónomos, de nuestros mayores, de nuestros sanitarios, por poner algunos ejemplos, la situación que vive el país sigue exigiendo grandeza y generosidad. Estamos, y hay que volverlo a decir, porque a veces parece no entenderse, en un contexto de crisis sanitaria y económica sin precedentes, en un momento
de sufrimiento generalizado como el que padecen los ciudadanos y ciudadanas españolas, y en concreto algunos más que otros también, independientemente de su lugar de residencia, de la ideología que tengan. Todos están sufriendo y todos esperan que nuestros representantes públicos estén por encima de sus intereses partidistas. Sea como sea, el caso es que esta semana pasada la democracia pudo desplazar el obstruccionismo y en breve se va a producir en España uno de los más importantes debates de la democracia. España nunca afrontó una situación tan complicada. Habría que remontarse a tiempos atrás, demasiado tiempo atrás, para ver cómo diferentes fuerzas políticas intentan dialogar, transaccionar, con independencia de las grandes diferencias que podamos tener, por lo que todo debate, diálogo y transacción es necesario, pero obviamente conlleva apartarse de posiciones doctrinarias. Quiero hacer una declaración de intenciones respecto de cuál va a ser la posición del Partido Socialista Obrero Español. España y los españoles han hecho muchos sacrificios y se merecen que los partidos nos sacrifiquemos también. Y por tanto, apartemos nuestras diferencias para superar esta crisis. Tenemos el marco y tenemos el instrumento. Pues este debate de presupuestos generales del Estado puede convertirse en una ocasión perfecta para poner fin a la polarización política y procuremos así una palanca de progreso. Le pido al conjunto de fuerzas políticas que seamos capaces de orillar nuestras diferencias por el bien de la nación. Y le pido expresamente al señor Casado, presidente del Partido Popular, que cumpla con su compromiso de moderación y que se sume a este debate. En democracia, lo normal es dialogar, acordar e integrar lo diferente y al diferente. Lo que no es normal es despreciar los intereses del país. El Gobierno no puede renunciar a los votos de nadie. No hay mecanismo para ello. Porque lo que está en juego, de verdad, es el interés general de España, que es el bien mayor al que todos, sin duda, debemos y nos debemos. Muchas gracias. Compañeros, buenos días. Voy a pasar a daros la palabra. El secretario de organización tiene que estar a la una en otro sitio. Mi mantra de siempre, si os sentís identificados en la pregunta de un compañero, no la volváis a formular, por favor. Tiene la palabra Juanma Romero, del Periódico de Cataluña. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ministro y secretario de Organización. Yo quería preguntarle también, siguiendo con la línea de presupuestos, si ustedes van a hacer algún tipo de guiño en las próximas semanas a Ciudadanos y cuál sería, puesto que Arrimadas todavía sigue estando dispuesta a negociar con ustedes. También, si en la Ejecutiva se ha escuchado que pudo faltar algo de pedagogía a la hora de explicar el pacto con Bildu, si creen que no se pudo explicar, no se explicó lo suficiente, de manera que han suscitado bastantes críticas o algunas críticas en los varones y hoy también las hemos escuchado por boca de Alfonso Guerra. Y también, por último, quería preguntarle por qué se manifestó de forma tan rotunda y tantas veces el presidente del gobierno contra un pacto con Bildu y ahora, en cambio, lo encuadran ustedes dentro de la normalidad. ¿Se equivocaban entonces? ¿Se equivocan ahora? ¿Cuál es un poco la posición del PSOE? Gracias. Ha dicho varias veces la palabra pacto y no hay pacto. Lo que ha habido es una actitud, en este caso de un grupo político, que no se ha sumado a una enmienda a la totalidad que no tenía más objeto que obstruir la posibilidad de que tengamos unos presupuestos para el país en el contexto como en el que he tratado de insistir. Por lo tanto, no hay acuerdo. Podría también decir si hay algún acuerdo entre el Partido Popular y Junts per Cat del señor Puigdemont, porque tampoco debe ser casualidad que se repitan tanto en la coincidencia. ¿Hay algún acuerdo? Es que no creo que lo haya, como tampoco lo hay en nuestro caso. En la Ejecutiva, lo he dicho con claridad, en su totalidad ha habido una valoración positiva por parte de la actuación del Gobierno y del Grupo Parlamentario. En su totalidad. Y, por lo tanto, lo único que puede haber alguna apreciación
puede ser de escenografía, pero desde luego de contenido no. Y desde luego nosotros no vamos a poner el foco en Bildu, porque en definitiva es darle un protagonismo del que imagino que estarán satisfechos. No se trata de eso. Se trata de situar claramente en qué estábamos debatiendo. Y estábamos debatiendo la posibilidad de discutir un presupuesto o no, de entrar en los contenidos o no. Y eso es lo que entendió perfectamente Ciudadanos, que entendió que de lo que se trataba era de abordar los contenidos. Y en ese debate sobre los contenidos es donde esperamos también que Ciudadanos pueda seguir colaborando en los contenidos. Porque lo que la derecha, en este caso el Partido Popular, Vox, la CUP, Junts per Cat, lo que querían es que no hubiera debate de los presupuestos y dejar este país sin cuentas públicas y, por lo tanto, sin políticas con las que afrontar esta crisis. De eso se trata. Lo de Bildu es una absoluta excusa para no hablar de lo importante y, desde luego, también para esconder algunas otras cuestiones que tienen que ver con las severas derrotas que la derecha está sufriendo. Porque, en definitiva, no hace nada tuvimos un debate de estado de alarma con un gran apoyo parlamentario. Se derrotó una moción de censura con un amplísimo respaldo parlamentario y en esta ocasión se han rechazado las enmiendas a la totalidad a debatir los presupuestos con una importante respuesta parlamentaria. Y esto es lo que realmente le preocupa a la derecha, y es que el Gobierno está apostando por la estabilidad y se está reflejando una mayoría parlamentaria que apuesta por la estabilidad, con lo cual el sueño, el propósito de liquidación del Gobierno, de obstrucción a la acción del Gobierno, pues se va disolviendo. Eso es lo que realmente le preocupa a la derecha, perder la esperanza para acabar con este Gobierno y que se consolide una mayoría que apueste por la estabilidad y por el futuro. Eso es lo que realmente está detrás. Hay otras también cuestiones que se intentan utilizar para no caer en otras cuestiones que interesa que pues que no estén en el debate, como la propia operación Kitchen y el careo del exministro del Interior con su secretario de Estado, pues algo realmente tenebroso para el funcionamiento de la democracia, pues ha pasado, como el ingreso en prisión de algunos responsables de Gürtel. En fin, todo esto sirve para que esa realidad, que es la que realmente compromete al funcionamiento de la democracia, pues no se aborde y no quede reflejada. Realmente las amenazas a la democracia pasan por eso que se intenta tapar con la excusa del comportamiento de un grupo parlamentario como Bildu, que puede hacer lo que quiera, está en su derecho, y que efectivamente no tenemos tampoco ningún mecanismo, lo hemos dicho muchas veces, para que no exprese la orientación de su voto. Iñaki Aguado, de Telecinco. Sí, hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, ministro. Bueno, nos dice que no hay un pacto, pero el caso es que EH Bildu ha anunciado su apoyo a los presupuestos generales del Estado y me gustaría saber si usted cree que esto lo hacen por responsabilidad o para venir a Madrid a tumbar el régimen, como ha dicho su portavoz en el Parlamento de Vitoria. Por otro lado, como dice el ministro Marlaska, el acercamiento de presos de ETA nada tiene que ver con ese pacto, no pacto, acercamiento con Bildu. Me gustaría saber si podemos ir un paso más allá y nos puede decir cuál es la contrapartida, si hay una contrapartida que obtiene Bildu con esto, si hay alguna medida económica que han empezado a pactar con Bildu. Y también me gustaría insistir en la pregunta, en una de las partes de la pregunta de mi compañero Juanma sobre las palabras de Alfonso Guerra. Él ha dicho que muchos socialistas están con un nudo en la garganta. Me gustaría saber cómo han caído esas palabras en la Ejecutiva. Y un segundo asunto, si me permite, sobre la crisis migratoria. El Sindicato Unificado de Policía denuncia que la policía está al borde del colapso en Canarias por la llegada de inmigrantes. Rafa Mayoral ha dicho que el Gobierno debe hacer algo más. Me gustaría saber qué puede ser ese algo más, qué planes tiene el Gobierno al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, casi es extenso, ¿no? Mire, yo no sé lo que pueda decir un representante de Bildu si viene con intenciones de cargarse el régimen, pero yo es que creo que nuestro régimen democrático tiene una tremenda fortaleza. Entonces no me siento concernido por esas amenazas. El Estado democrático fue capaz de ganar al terrorismo.
sin ninguna concesión. Lo hizo la democracia y aplicando la ley, con toda la fortaleza. Y el terrorismo no consiguió absolutamente ninguno de sus objetivos. Ninguno. Ganó la democracia. Y eso es la fortaleza de nuestra democracia, que ha sufrido desafíos también independentistas y ganó la democracia. Y creo firmemente en que el régimen es fuerte, la fortaleza de nuestra democracia. Quizá quienes piensan en su debilidad es porque día a día contribuyen a que sea más débil. Pero desde luego no será este partido el que renuncie a la fortaleza de nuestra democracia. Y no necesitamos procedimientos extraordinarios como el Partido Popular tuvo que recurrir a policía política o a investigar a sus propios militantes o hacer informes falsos sobre sus adversarios. No es necesario. La democracia es fuerte, tenemos que sentirla así y desde luego no nos puede intimidar. Como tampoco nos intimida cuando Vox, con su planteamiento nostálgico de la dictadura, pues nos inquieta, pero tampoco nos asusta porque sabemos que nuestra población, nuestra ciudadanía, está muy comprometida con la democracia y con la legalidad. Insisto, no hay ningún acuerdo más que estar en el debate de las enmiendas. Y por lo tanto, pues lo que tendrá que plantear son sus enmiendas y a partir de ahí tampoco sabemos exactamente qué van a hacer los grupos que votaron en contra de las enmiendas de la totalidad. No tenemos ninguna garantía de que vayan a ir apoyando el presupuesto en la medida en que se vaya produciendo su debate. No hay ninguna definición concluyente en ese sentido, más allá de los dos partidos que inspiran el presupuesto, que son los que forman parte del gobierno y que evidentemente vamos a estar defendiéndolo hasta el final. Las declaraciones del ex vicepresidente Alfonso Guerra, pues como todas, las respetamos. Las realidades son muy distintas, las que nos toca vivir a cada uno en un momento, y también las responsabilidades pues son muy otras. Unas veces uno puede tener más libertad a la hora de opinar o menos, y también menos responsabilidades a la hora de actuar. Nosotros tenemos una responsabilidad muy importante, que es la primera, y es sacar a este país de la crisis en la que está. Y para eso necesitamos unas cuentas públicas que puedan atender a todas esas necesidades. Y también tenemos que acometer un desafío muy importante, que es la modernización de España en torno a una economía más productiva, más vinculada al respecto medioambiental, más digitalizada, y esos son los desafíos que son enormes y que requieren un gran esfuerzo de trabajo. Y en ello estamos poniendo todas nuestras fuerzas y energías el Gobierno. Sin duda no tenemos mucho más tiempo para otras especulaciones. En cuanto a la migración, hay un plan del Gobierno que efectivamente es consciente de la realidad que se está produciendo. Hay un desplazamiento de la inmigración que venía básicamente por el Estrecho y el Mar de Alborán, se ha desplazado hacia Canarias y efectivamente las Canarias están sufriendo mucho estas migraciones que estamos intentando solucionar con un plan entre el Ministerio de Interior, con la colaboración también de otros ministerios, para que el puerto de Mogán pues, no esté en las condiciones que está. Se está planteando un centro de atención para pasar 72 horas a los inmigrantes y centros de acogida que se están de modo urgente habilitando para ello. Leticia Arenas, de Radio Nacional. Sí. Hola, buenos días. Hola, ¿Me Leticia. escucháis? Sí, sí. Buenos días. Pues volviendo al tema de Bildu, sobre el más que probable apoyo a los presupuestos, lo anunció el propio Otegi. El otro día escuchamos al portavoz, a Óscar Matute, casi ofrecerse en el Congreso como socio para toda la legislatura, para darle estabilidad a la legislatura. Parece ser que sería la opción preferente por el socio de coalición, por Unidas Podemos. No sé si esto significa que se está consolidando de alguna manera en el Congreso esa mayoría de izquierdas que quiere Pablo Iglesias y que quiere Unidas Podemos, y si el PSOE estaría dispuesto a tratar a Bildu como socio preferente. Gracias. En fin, yo puedo entender que le den mucha importancia a Bildu, pero me gustaría contextualizarlo. Usted ya ha llegado a decir hasta socio preferente. Ya, pues, puestos a aventurar, aventuremos cualquier exageración. Parece que ese es el terreno, no lo sé. Pero yo creo que he sido bastante claro y no me voy a repetir más en ello.
porque, en fin, ¿qué quieren? ¿Que vuelva a recoger la hemeroteca? Es decir, tengo que repetir lo del señor Maroto, es que al final me sabe mal por él, pero, claro, fíjese, hace unos años, ¿no? Ahora, la situación que tenemos ahora en el País Vasco nos debe llevar a pensar que es necesario hablar entre todos. Yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria, hablo con el Partido Socialista, hablo con el Partido Nacionalista Vasco y hablo con Bildu. En fin, entonces había mucha dignidad. Ahora ya no es digno. Pues no hay ningún acuerdo, no hay ningún acuerdo. Estamos oyendo barbaridades a partir de ayer mismo, de una entrevista que yo tuve, de un titular que, por supuesto, ustedes que son de la profesión entenderán que no lo coloco yo, que no es un mensaje pensado ni expuesto en Twitter, sino, evidentemente, una afirmación en el conjunto de una entrevista que observo que para muchos no es necesario ni leerla, basta simplemente con quedarse con el titular para elaborar una teoría. Bien, efectivamente, esto es la consecuencia de los tiempos, como decía antes, donde prima la negación y, por lo tanto, la descalificación. No hay espacio para la argumentación. Pero nosotros lo único que queremos es darle estabilidad al país y acabar con el nivel de obstrucción. Ahora mismo, hace un año que ganamos las últimas elecciones. Han sido unos meses durísimos y hemos tenido que enfrentar una pandemia, pero en el contexto de una situación política de no reconocimiento de los resultados electorales y de obstrucción. Tuvimos que superar una investidura muy complicada. Entonces se demonizaba a Esquerra Republicana de Cataluña. Hoy parece ser que ha sido relegada, ahora es Bildu. Pero en definitiva, tras de esto, lo que hay es no reconocer la legitimidad de un gobierno como resultado de unas elecciones que hubo que hacerlas 2 veces, que se ha utilizado también la pandemia como elemento para procurar la desestabilización del gobierno. Y al final, pues yo entiendo que hay mucha frustración en quienes buscan esta operación y que cada vez se aleja más y saben perfectamente que unos presupuestos significa dar estabilidad a este país. Y quienes no la quieren, porque anteponen sus intereses partidistas al interés del país, pues prefieren que sufra España para que a ellos les venga ya mejor. Nosotros no vamos a entrar en eso. Nuestra prioridad es España y que efectivamente salgamos de esta situación lo antes posible y, a ser posible, más fuertes. Ese es el objetivo. Y esa es también la invitación que hacemos a los demás. Y no buscar excusas que no soportan ni por el contenido ni por su cantidad. Yo creo que estamos ya sobredimensionando esta cuestión, porque, en definitiva, les he dicho que han sido 12 formaciones políticas las que se han opuesto a que no haya debate de presupuestos. Tengo a Cristina de la Hoz, Irene Castro, Clara y Jesús Ortega. Yo con mi mantra, si alguien ve que está preguntando lo mismo, pues que deja al compañero porque el secretario de Organización y ministro se tiene que ir. Clara, por favor, tienes la palabra. Hola, buenas tardes, ministro. Sí, que vuelvo al tema de Bildu. Es una... quería saber si está explicándonos que bueno, que no se le quiere dar excesivo protagonismo al voto de Bildu el otro día o a la disposición a aprobar los presupuestos al final del recorrido, pero me gustaría preguntarles qué le parece al Partido Socialista, cómo actúa el otro socio de gobierno, Unidas Podemos. El otro día el vicepresidente Iglesias fue el primero en felicitar y en celebrar minutos después el anuncio que hizo Bildu, y me gustaría saber si al Partido Socialista le gustaría, si cree que están los dos socios en línea, si le gustaría que Unidas Podemos tampoco diese tanto protagonismo al papel de Bildu. Gracias. Este es un gobierno serio y queremos los miembros del gobierno ser serios y por lo tanto no entramos en esas consideraciones de valorar las actuaciones de los socios de gobierno, en este caso respecto de sus estrategias como organización. Estar en un gobierno de coalición tiene un objetivo común, evidentemente, pero no supone renunciar a la naturaleza ni a la expresión de cada proyecto político del que forman parte los miembros del gobierno. Yo no renuncio para nada a los intereses del Partido Socialista, a la naturaleza y a la cultura del Partido Socialista, y entiendo que ellos pues tampoco
están obligados a hacer ninguna renuncia. Cada cual se expresa orgánicamente como lo cree conveniente de acuerdo a su proyecto político. Otra cuestión muy distinta es la expresión como gobierno, que debe ser, como siempre, leal. Por lo tanto, dentro de esa lealtad y esa seriedad, yo no entro en consideraciones sobre las estrategias de los socios de gobierno. Cristina de la Hoz, del Independiente. Buenos días, señora Ábalos. Volviendo a la visión de que tiene su socio de gobierno sobre Bildu, ¿usted cree que la posición de Bildu ahora vaticina que puede implicarse? ¿Usted qué cree que puede implicarse en la acción futura de gobierno? Y luego quería saber si usted, como secretario de organización, ha hablado con el señor Fernández Vara y con el señor García Page para aclararles lo que nos está diciendo ahora, después de que ellos fueran muy, muy críticos la semana pasada con el tema de Bildu. Bueno, yo es que lo he dicho antes ya, pero bueno, lo vuelvo a insistir. No hay ningún acuerdo de gobierno, no hay ninguna voluntad de hacer sociedad para el gobierno. Yo no lo sé. ¿Y cómo quiere que se lo diga ya? Y en cuanto al compañero secretario general de Extremadura, presidente de Extremadura, hoy ha acudido a la Comisión Ejecutiva Federal y ha intervenido. Ha aclarado también sus manifestaciones, pero sobre todo ha dejado muy claro que apoya a este gobierno y que la prioridad de este gobierno es sacar unas cuentas públicas para enfrentar y afrontar los problemas que tiene España. Por lo tanto, lo he escuchado y lo han escuchado el resto de miembros de la dirección del partido. Y con el resto de compañeros que puedan haber tenido alguna impresión, como usted comenta, pues he hablado con todos ellos y todos ellos han manifestado esa misma voluntad. Saben que más allá de determinadas circunstancias entienden cuál es la realidad del país y desde luego no tienen ninguna intención, ningún interés en ser utilizados por quienes no quieren a este gobierno y desde luego por quienes no quieren al Partido Socialista. Esto ya lo hemos vivido. Y por parte de la derecha es reiterativo. Yo creo que se preocupe más con los problemas que tiene el Partido Popular, que los tiene, e importantes de liderazgo, y deje al Partido Socialista, que sabemos cómo resolver, como así ha sido siempre así, históricamente, nuestros puntos de vista. Este siempre ha sido un partido muy rico en la diversidad, en la opinión, y desde luego creemos que es un valor que no cabe perder. Jesús Ortega, de Política Online. Sí, hola, buenos días a todos. Ha mencionado la comisión Kitchen. Quería preguntarle si ya hay un calendario para ponerla en marcha y si el Partido Socialista ha decidido si va a llamar como uno de los posibles interrogados al comisario Villarejo. Y luego quería preguntarle también por la ley de vivienda. ¿Va a aprobarse antes de final de año? ¿Qué va a pasar con los desahucios? ¿Va a haber una congelación de los desahucios como pide Podemos con el estado de alarma? Gracias. No le puedo responder sobre el calendario de la Comisión Kitchen porque está en el ámbito parlamentario y desde luego no se ha abordado en la Comisión Ejecutiva. Lamento no poder atenderle a esta pregunta, que como digo, pues depende del grupo parlamentario. Y en cuanto a vivienda, ahí sí, porque ya me afecta competencialmente. Bueno, pues nosotros tenemos un acuerdo, como ya he expresado en alguna ocasión, de llevar al Gobierno en 3 meses lo que va a ser la primera ley estatal de vivienda, que en definitiva lo que busca es garantizar la función social de la vivienda, con pleno respeto, por supuesto, a las competencias, en este caso autonómicas, porque la vivienda es una política que corresponde a las comunidades autónomas, pero queremos establecer esta función, ¿no? Blindar la función social de la vivienda con tal de evitar algunos ejemplos como los que hemos vivido en la Comunidad de Madrid, pues de vender el parque, buena parte del parque de vivienda social a fondos buitre. Por lo tanto, 3 meses es nuestro compromiso para llevarlo al Gobierno, 4 meses para la entrada
en el Congreso. Por lo tanto, todavía estamos en tiempo. Respecto de los desahucios, es verdad que durante la pandemia se produjo una parálisis de muchos procedimientos que, una vez levantada la suspensión de estos plazos, pues se están operando. Yo quiero distinguir aquí dos cuestiones. Una, lo que fue la acción del Gobierno para evitar todos los lanzamientos, desahucios, para plantearlas o facilitar de modo tácito las prórrogas de arrendamientos que vencían en ese periodo, para impedir el corte de suministros. En definitiva, todo cuanto acontecía en el estado de alarma o podían caer en una situación de vulnerabilidad las personas en esa situación. Es verdad que podemos plantearnos qué pasa con aquellas personas que antes del estado de alarma ya están en una situación de vulnerabilidad. Estamos abiertos con tal de evitar estos dramas de los desahucios. Pero también queremos advertir de que todo este refuerzo, esta protección, debe ser coordinada con la Administración de Justicia y con las comunidades autónomas que, insisto, son también las competentes en esta materia y que además emplean los fondos del Plan Estatal de la Vivienda, que les debe permitir también dar alternativas habitacionales. Pero quiero insistir que, además de hacerlo así, con respecto a las competencias, queremos también equilibrarlo con la seguridad jurídica. Quiero decir que en todas las tramitaciones tenemos también que ver si efectivamente hay un título justo para la posesión o para la ocupación de una vivienda. Es importante equilibrar la provisión habitacional con la seguridad jurídica. Ambas cosas debemos cumplirlas. Irene Castro, del Diario, y cerramos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Señora Ábalos, me ha sorprendido, ustedes llevan todo el fin de semana hablando de la normalización de las negociaciones con Bildu y ahora nos dice que no hay un pacto con Bildu. Le quería preguntar si no va a haber negociaciones y si considera que no va a haber un pacto con Bildu al final del proceso de los presupuestos. Luego, como critican al Partido Popular por haber se posicionado en la posición obstruccionista de los presupuestos, le quería preguntar si van a dar la orden a las federaciones de facilitar la tramitación de los presupuestos en aquellas comunidades en las que no gobiernan. Y por último, si le preocupa que la negociación presupuestaria dinamite las posibilidades de renovación del Poder Judicial, tal y como ha dicho el PP esta mañana. Gracias. Bueno, empezando por lo último, pues sonaría excusa una vez más. Sonaría excusa. Si hay voluntad en renovar un órgano constitucional y hacer cumplir el mandato constitucional, no hace falta buscarse ninguna excusa. Hay un mandato que cabe cumplir perfectamente. Y no solamente el Consejo General del Poder Judicial, sino el conjunto de instituciones que hay que reformar y renovar, como exige la Constitución. Si hay voluntad de cumplir el mandato constitucional, uno no busca excusas. Si efectivamente no hay voluntad, buscará cualquier excusa. Pero también quiero decirle una cuestión, como decía antes. ¿Cuál es la contradicción entre debatir con grupos parlamentarios y que eso exija un acuerdo? Normalizar significa integrar el debate parlamentario. Pero ello no te obliga a tener ningún acuerdo con un grupo parlamentario. Y ahora mismo los acuerdos, si se les puede llamar así, será simplemente pues en las votaciones de las enmiendas respecto de las inversiones y los gastos y los ingresos, que es donde se va a producir el debate. Y en función de eso se produce el acuerdo, como con todos los demás grupos parlamentarios que van a presentar enmiendas al presupuesto, defenderán sus enmiendas y se producirá un debate. Y ahí, si les satisface el conjunto, pues votarán sí o votarán no. Pero eso no exige ningún acuerdo. Y entre medias, me ha dicho otra cuestión que ahora mismo se me ha olvidado. ¿Cuál era, Irene? Si le van a dar la orden a las federaciones para que permitan los presupuestos allí donde no gobiernan. Bueno, en este partido no damos órdenes así. Yo no tengo ese estilo. Las federaciones saben, además, porque que tienen su propia autonomía e incluso, como ven, para expresarse libremente, incluso sobre temas que afectan a la política nacional, ¿no? No damos órdenes. Nos hubiera gustado, de todas formas,
poder haber llegado a un acuerdo nacional que también hubiera comprometido de motu propio a los responsables autonómicos. Mire, lo intentamos además. Lo intentamos en un momento en que yo mismo, en una rueda de prensa, en mi condición de ministro, estuve en Moncloa, pedí un gran acuerdo nacional en este sentido. Aquello, cuando hablábamos de emular pactos de Moncloa, no sé si se recordarán, pues en ese momento yo ofrecimos un pacto de todas las administraciones allá donde el Partido Socialista tuviera posibilidades. E incluso dimos un paso. Por ejemplo, el Partido Socialista en Castilla y León aprobó el plan de reconstrucción, se sumó. En Murcia tuvimos la iniciativa, al final el Partido Popular no le interesó, prefirió dejarnos fuera, pero tomamos iniciativas en ese sentido. Obviamente no nos importaría hacerlo en el conjunto de un gran acuerdo nacional, pero tiene que ser, lógicamente, un acuerdo nacional. Lo que no tiene sentido es que el señor Bonilla diga que es absolutamente necesario y no sé si incluso moral, pues sacar adelante el presupuesto, y sus representantes en el Congreso hacen justamente lo contrario. O sea, eso es la contradicción que ellos tienen. ¿A nosotros nos parecería bien? Sí, pero esto lógicamente tiene que ser fruto de un acuerdo. Pues muchas gracias, y seguimos pendientes. Muchas gracias, compañeros.